Ok, no sé si a alguien más le pasa, pero a mí lo que más me gusta de las películas de miedo es imaginar cómo las hacen. Y en verano de 2010 tuve la oportunidad de vivir una en tiempo real. Decidí que sería gracioso pretender que un disco, un CD de estos verbatim genérico de audio de los típicos, estuviese maldito. Como víctima elegí a Sito, quien ahora lleva siendo amigo mío mucho tiempo, pero a quien entonces conocía de apenas un año. Es importante entender que él entonces no era como es ahora. Sito solía ser mucho más inocente y crédulo, y a eso se sumaba que la impresión que tenía él de mí era bastante extraña en esa época. Con la víctima ya decidida, empecé a grabar varios sonidos, los edité para que sonaran tan perturbadores como me fue posible. Todavía conservo el archivo, y es lo que estás escuchando ahora mismo. Ya de por sí es bastante creepy, pero es que además decidí darle un toque más dramático con un cambio abrupto en la amplificación de la pista. Te recomiendo bajar el volumen. Grabé el archivo en 2 CDs, y escribí encima de ambos copia de manera casi idéntica, para que no se notase la diferencia entre ellos. Luego esperé a que él me hablase por Messenger. Hablábamos mucho por Messenger, porque como ya he dicho era el año 2010, y era lo que todos los chicos guays usábamos para comunicarnos. Me empezó a hablar de Yu-Gi-Oh! Y le contesté que no estaba de humor para eso. Le dije que había encontrado un disco muy raro en mi jardín. Me empezó a hacer muchas preguntas al respecto, y contesté a todas lo mejor que pude. Cuando no sabía qué decir, le contestaba cosas del estilo de «No quiero hablar de eso ahora». Y en general, mantuve todo el rato que hablamos un tono serio y casi solemne. Aun con todo mi esfuerzo y lo crédulo que era Sito entonces, no conseguía convencerlo al 100%. Así que dije que otro amigo nuestro, Toupa, iba a venir a mi casa esa misma noche, y decidiríamos qué hacer con el CD. Luego me desconecté, y no le hablé hasta bastante más tarde para decirle que entre los dos lo habíamos destruido, pero que antes habíamos hecho una copia. Le dije que cuando intentábamos utilizar mi ordenador de entonces para extraer un MP3, el proceso simplemente no acababa y eventualmente daba pantallazo azul de la muerte. Pero que en un ordenador más antiguo que tenía sí habíamos podido hacer una copia idéntica. Quedé con Sito para el día siguiente, para que escuchase la copia y después la pudiésemos destruir. Fuimos a mi garaje, donde tenía montada una sala de ensayo improvisada para mi grupo. Conecté una cadena de música a unos altavoces potentes y reproducimos el disco. El ambiente era más lúgubre todavía porque solía rodear los tubos fluorescentes que iluminaban la estancia con papel charol de colores, de manera que todo el garaje estaba muy poco iluminado de color azul oscuro en una mitad y verde oscuro en otra, y apenas sí se distinguían las formas. Mentí y le dije que el foco incandescente que solíamos utilizar cuando ensayábamos estaba estropeado y que por eso no lo podíamos utilizar. Su escepticismo inicial fue cambiando a medida que escuchó el disco, y en el pequeño screamer se sobresaltó y se fue del garaje. Sito era especialmente vulnerable a estas cosas, y después del sustito parecía dispuesto, finalmente, a creer en mi historia. Le dije que debía destruir él el disco esta vez, porque yo y Toupa habíamos roto el original, y si habíamos hecho una copia era para que él la escuchase, por lo que era su responsabilidad. Fuimos al puerto. Sito puso el CD contra el suelo, lo pisó y restregó la cara óptica contra las piedras. Después lo lanzó al mar. Mientras volvíamos a mi casa, y después de haber pasado por un supermercado para comprar algo de beber, empezó de nuevo con las preguntas. Entre ellas, de dónde lo había sacado, dónde lo había encontrado, y claro, que me hiciese esas preguntas me ahorró tener que encontrar un pretexto para llevarlo hasta ahí. Había dejado preparada de antemano la copia del CD idéntica, con una cinta VHS, algas húmedas y arena en el sitio en el que supuestamente había encontrado el CD. La cinta VHS tenía contenido gráfico de operaciones quirúrgicas en situaciones extremas, y eventualmente la frase «Si juegas con fuego te quemas». Todo ello con el audio de antes de fondo. El desconcierto en la cara de Sito era impagable. Entonces empezamos a decirle que si él había preguntado dónde estaba el sitio, tenía que ser que era él quien estaba gastándonos una broma a nosotros. Y empecé a hacerle preguntas del tipo «¿Cuándo cambiaste el CD por el otro? ¿Te está ayudando alguien?» y a felicitarle por cómo nos había engañado. Él, obviamente, trataba de convencernos de que él no había sido, e incluso empezó a comentar que deberíamos llamar a la policía. Le convencimos de alguna manera de que si no estaba engañándonos, entonces el CD que rompió debería estar todavía cerca de la orilla del puerto, y fue a buscarlo mientras nosotros investigábamos la cinta en internet. Pusimos el archivo de audio realmente alto en mi cuarto y apagamos las luces de mi casa. Llamamos a Sito y le dijimos que algo había pasado, y que tenía que volver rápido, y después colgamos lo más rápido que pudimos. Sito llegó poco tiempo después para encontrarnos tirados en el suelo con los ojos abiertos. Y cuando empezó a andar entre nuestros cuerpos, su gesto era ya bastante increíble, pero el susto que se llevó cuando nos levantamos todos de golpe y empezamos a gritar fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Hoy me parece increíble que todo esto pasase de verdad.
Pero lo cierto es que ocurrió. Y aunque la broma fuese un poco pesada para el jovencito de la época, creo que es uno de los mejores recuerdos que tenemos de entonces.